La Biblia dice que cuando estamos lejos de Dios, seguimos los deseos de nuestra carne. Eso nos parece natural y hasta deseable. Sin embargo, cuando irrumpe Jesús en nuestra vida, se genera una tensión muy fuerte entre la carne y el espíritu. Si cedemos y nos sometemos a Jesús, el espíritu vence y como resultado crecemos. Ese crecimiento hace disminuir la tensión y nos asegura la paz espiritual. Esa misma dinámica que ocurre en la vida individual se manifiesta también en la vida corporativa de la Iglesia. La vida corporativa de la Iglesia también experimenta tendencias que son de la carne, como las peleas entre hermanos, la competencia, la política en las juntas de nombramiento, los prejuicios raciales, el autoritarismo, el control, las luchas por el poder de las posiciones y la soberbia. Donde haya humanos, siempre habrá tensión. Sin embargo, si en la vida corporativa de la Iglesia lo más importante es Jesús y la Iglesia se somete a Él, esas tensiones se transformarán en oportunidades de crecimiento si es que nos dejamos gobernar por el Espíritu por medio de la fe en Jesús. Así como todos los días debemos someternos a Cristo y decidir no hacerle caso a nuestras tendencias de la carne, lo mismo debiera suceder en la vida corporativa de la Iglesia. En cada reunión general, en cada junta de iglesia, en cada junta de ancianos o de pastores, deberíamos someternos al Espíritu para dejar las tendencias de la carne. Pero así como en la vida individual, cuando cedemos a la carne perdemos la paz, la satisfacción y el crecimiento espiritual, lo mismo sucede en la vida corporativa de la Iglesia. Cuando cedemos a la carne porque nos falta fe, esa fe que se nutre de una relación real con Jesús, entonces nos empantanamos en problemas que no se resuelven. Usamos la política y la manipulación para elegir nuestros representantes. Acusamos a nuestros hermanos cuando consideramos que están en pecado. O desprestigiamos a quien no piensa teológicamente como nosotros y hasta muchas veces, en nuestra soberbia, nos burlamos de ellos. Cuando eso sucede, nos guste o no nos guste, evidenciamos que hemos dejado que el Espíritu salga de nuestro medio y lo reemplazamos con una forma religiosa que nos hace defensores celosos de una causa que disimula nuestra falta de Cristo y el hecho de tener una experiencia en la carne. Pablo, el gran apóstol, tuvo que aprender de Bernabé a resolver dificultades personales con sus colaboradores. Bernabé era un hombre maduro y lleno del Espíritu que, a pesar que no justificaba los errores en otras personas, podía comprenderlos. Eso justamente es lo que hace alguien que ha entendido lo que es la gracia. Pero cabe aclarar que entender la gracia no es simplemente entender la teología de la gracia, sino que tiene que ver con una experiencia diaria. Bernabé sabía que había sido perdonado gratuitamente en Jesús, y es por eso que Bernabé le concede gracia a Pablo al hacerse amigo de él cuando el apóstol recién había sido convertido. Casi ningún cristiano quería juntarse con Pablo. Sin embargo, Bernabé lo hace, y gracias a esta actitud, Pablo llegó a ser el más grande apóstol. Evidentemente, Pablo, que había aprendido de Jesús la teología de la gracia, todavía le hacía falta aplicar esas definiciones a su propia experiencia con Marcos.
Cuando Marcos se equivoca, Pablo no quiere concederle otra oportunidad y se pone tan cabeza dura que está dispuesto a separarse de su amigo Bernabé con tal de no darle otra oportunidad a este jovencito. Nuevamente, Bernabé sigue los principios de la gracia y acepta que Pablo lo deje, con tal de darle otra oportunidad a Marcos. La insistencia de Bernabé en ser como Jesús hizo que gracias a su actitud surgiera el más grande apóstol y que surgiera el primer escritor de un evangelio sobre el cual todos los otros evangelistas se basarían. Sin un representante de la gracia como lo fue Bernabé, la iglesia cristiana hubiera sufrido una enorme pérdida. Lo alentador de esto es que más adelante vemos que Pablo sale de las definiciones de la gracia para aplicarla en su experiencia y en sus relaciones con los que lo rodeaban. Pablo se dio al Espíritu y en vez de proseguir en su actitud terca de no dar oportunidades a quienes se equivocaron en el pasado, lo vemos recomendando a Marcos para el ministerio y pidiendo su presencia para que lo ayude. Esta misma actitud la vemos nuevamente en el apóstol con referencia al esclavo Onésimo. Pablo no le pide a Filemón que Onésimo deje de ser su esclavo. El apóstol no estaba pidiendo un cambio en la fórmula social en la que Filemón interactuaba, sino que estaba pidiendo un cambio en la actitud de este amo para con su siervo. Pablo le pide que ahora tratara a Onésimo de igual a igual, como a un hermano. Incluso Pablo va más allá de eso y se identifica de tal manera con Onésimo que pide a Filemón que lo trate como si fuera al mismo apóstol. Pablo está dispuesto a pagar la cuenta de Onésimo y le pide a Filemón obediencia a Jesús por sobre todo para que aplique la gracia en el asunto de Onésimo. Jesús señaló cómo deberían resolverse los problemas con una persona. Primero, hablar con la persona a solas. Si no se llega a un acuerdo, invitar a una persona o dos para continuar el diálogo. Y si la persona no reacciona, decirlo a la iglesia. Y entonces recién considerarla como si fuera alguien que no le interesa ser parte de ella. Los pasos para solucionar un problema están planteados muy claros en la Biblia. El problema es que cuando nosotros tenemos un problema con alguien, primero lo proclamamos a la iglesia. Luego tomamos algunas personas y lo hablamos por los pasillos de la iglesia. Y por último, vamos a hablar con la persona para echarla. ¿Cuál es la razón? Nuestro orgullo. Hasta que no entendamos que es el orgullo la causa de todos nuestros problemas internos en la iglesia, seguiremos discutiendo acerca de posiciones teológicas y nunca llegaremos a algún acuerdo. Pretenderemos ser la iglesia de Dios, negando justamente la marca que Jesús señaló que distinguiría a su iglesia, el amor. Mientras el orgullo sea disimulado con ortodoxia o justicia social, la iglesia estará dividida en bandos que no le interesará crecer en la verdad, sino que simplemente estarán ocupados en ganar una posición. Mientras el orgullo ocupe el lugar que solamente debe ocupar Jesús, nunca podremos estar unidos.
Jesús lo dijo muy claro: en esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Cuando eso no sucede, nos guste o no, somos discípulos de otro. Si te sientes beneficiado por este diálogo virtual, simplemente compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Su Casa Church. Puedes usar este material en tus iglesias, grupos pequeños y compartirlo con tus amigos. Si todos nos unimos haciendo un poquito desde el lugar donde estamos, podemos hacer una enorme diferencia para Jesús en el mundo. No te olvides, suscríbete y compártelo.